Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El día de hoy nos va a acompañar durante todo el programa el embajador Óscar Maurta de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, diplomático de vasta experiencia, de vasta trayectoria en Torre Tagle, que es además una de las cancillerías rectoras en América Latina y en el mundo. Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, hay un montón de temas, el vecindario está bien agitado. A ver, quizá, digamos, geográficamente y cronológicamente además, porque, digamos, toda esta ola empezó en Ecuador, ¿no es cierto? Si no me equivoco, claro, Ecuador fue el primero. Hubo en Ecuador hace cuánto, parece que hubiera sido, pero ya ha pasado cuánto, un mes y medio más o menos. Cerca de 2 meses. Cerca de 2 meses. El presidente Lenín Moreno, quizá con un mal timing, porque justo acababa de firmar un convenio de varios miles millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y casi en simultáneo se le ocurre firmar este decreto que eliminaba el subsidio a determinados combustibles y tuvo una revuelta, ¿no? Que fue la primera, y finalmente tuvo que ceder, ¿no es cierto? Quito fue prácticamente tomada por los movimientos indígenas que están muy bien organizados en Ecuador, movilizaron gente de inmediato. El gobierno se tuvo que trasladar momentáneamente a Guayaquil y menos de 48 horas después de haber dicho que no iba a retroceder, tuvo que firmar Lenín Moreno el decreto que eliminaba, digamos, restituía la situación anterior y restituía el subsidio, y ya los movimientos indígenas se sentían empoderados y en los días siguientes le dijeron, bueno, y acá ya tienes que romper con el fondo también y todo lo demás. Luego como que se calmó un poco la situación, el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas, la semana pasada acaba de asumir el cargo y dijo que no se iba a tolerar más algaradas, no se iba a tolerar más revueltas. Dio un mensaje de firmeza muy muy claro, y quizá por eso, no lo sé, pero hoy en la mañana Reuters dice e informa: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, insistirá en una reforma tributaria y enviará en las próximas horas a la Asamblea Nacional una nueva propuesta, dijo el lunes una funcionaria, en un intento por obtener nuevos recursos para levantar la alicaída economía del país y atender el abultado déficit fiscal. Bueno, fue por 4.200 millones de dólares que había firmado un acuerdo Lenín Moreno con el FMI. En fin, en Ecuador como que se encendió esta revuelta que luego se ha extendido por varios otros países y vamos a hablar de ello. Pero, a ver, para, digamos, poner un marco conceptual, pregunta que he hecho a varios invitados y me interesa mucho tu punto de vista, querido Oscar. Me imagino que a mitad de camino entre la versión de un lado de que todo esto es producto 100% de un complot, y la otra en el otro extremo que dice no, esto demuestra el fracaso del modelo neoliberal. Me imagino que la verdad debe estar a mitad de camino entre una cosa y otra, es decir, debe de haber un poco de esto y un poco de aquello. Pero tú eres el invitado, esta ha sido una larguísima introducción, pero en fin. Muchas gracias, Uri, muchas gracias por convocarme. Yo sé de tu trayectoria profesional y por cierto que respetamos siempre tu opinión, tu conducción, la forma inteligente como haces auténtico y serio periodismo. Pues bien, lo de Ecuador sí inició cronológicamente. Lo de Ecuador es reflejo de un fenómeno que está circulando en toda la región.
que es la protesta popular, las hipersensibilidad, una suerte de hiperestesia del gobernado, de la ciudadanía, que tan pronto como hay algo que acontece y que afecta inmediatamente el transporte, afecta el bolsillo de los usuarios, ¿no? En este contrato social que en la actualidad pues ha reflejado una gran desconfianza. El ciudadano no cree en los políticos, no cree en las instituciones, y por eso se toma la justicia y expresa, no mediante artículos civilizadamente a medios de comunicación o redes sociales, sino que se vuelca con una besanía descontrolada, ¿no? A expresar y a manifestar sus sentimientos de frustración, ¿no? Todo esto se facilita por las redes sociales, porque todo el mundo está informado, ¿no? Ya hay conocimiento de todos los hechos. La situación en Ecuador es complicada porque se tuvo que recorrer al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario, tan satanizado constantemente, hay que reconocerle que nos ha enseñado en cierta forma a hacer cuentas. Lo creamos nosotros, el sistema de Bretton Woods. Ahí nace el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y vienen esas cartas de intención en la cual te hace una prognosis financiera de tu realidad fiscal y te dice, oiga, usted tiene tal déficit, los subsidios no funcionan, aquí los acortando. Pero, así es, en el fondo es simple sentido común, ¿no es cierto? Sí. No gastes más de lo que ganas. Punto. Que es el mejor consejo para la vida que cualquier persona puede tener. Desde la Biblia. Así es, tus ingresos y tus egresos. Si son mayores vas a estar en problemas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a nadie le gusta que vengan a ajustarlo, ¿no es cierto? Tan pronto como te tocan el bolsillo, la gente salta, ¿no? Y en el caso concreto de Ecuador, es una economía dolarizada. Recordemos, a mí me tocó estar de embajador en Ecuador en un momento determinado cuando me tocó implementar los tratados de paz. Los tratados fueron un reflejo de lo que es derecho internacional y fue un gran diseño y una gran ejecución y una negociación muy afinada. Pero al mismo tiempo, la implementación suscitó pues aspectos muy operativos, muy ejecutivos. Por decir tan solo un ejemplo, ¿no? Nos habían entregado los mapas de todas las zonas minadas. Zonas minadas, pero las zonas minadas se mueven por las lluvias. Claro. Y tuvimos percances de peruanos que fallecieron o que perdieron miembros por estos desplazamientos. Ya había paz totalmente y hubo que hilar muy fino y encontramos interlocutores muy maduros, muy fraternos, como Gustavo Noboa Bejarano, como jefe de Estado, ¿no es cierto?, que respondieron con mucha visión de convivencia y de respeto al derecho de paz, al derecho internacional. Pero en fin, la economía está dolarizada y ese es un corset donde cuando ingresas normaliza muchos aspectos. Ya hay varios casos, Panamá, si no me equivoco, también lo tiene en El Salvador, ¿no? Que funcionan bajo esta modalidad, pero es muy difícil salirse de ella. ¿Qué está heraldando todo esto? Está heraldando que existe una crisis social fuerte, y se tiene que ordenar. Vivimos, además, todo esto está en un reflejo mundial, ¿no?, manifestado por los bajos precios de las materias primas. Todo el impacto que tuvo el 2008 todavía va dando sus movimientos espasmódicos. Y desde el 14 a la fecha, 5 años, nuestros precios de materias primas han bajado sustancialmente. Fuera ya de los encontronazos que vienen teniendo las primeras, las potencias, ¿no? China, Estados Unidos. Una Rusia que quiere también tener vigencia y que está muy activa en la arena internacional. Hace poco se veía que había llegado un crucero, una nave de guerra en visita a Managua, ¿no?, de parte de Rusia. Es decir, un poco también siento que se ha volcado
la Guerra Fría. Aquello que pensábamos superado después del muro, cuando la OCDE está revitalizadísima y todos aspiramos a poder adoptar buenas prácticas. Cuando vemos que ya la Unión Europea se perfila y está en modernizaciones, y cabe la expresión modernización, donde se ha logrado un buen estado de bienestar, con sus mini crisis que tienen también, ¿no es cierto? Los chalecos amarillos de Macron, el problema de la elección de un gobierno que dé gobernabilidad, valga la redundancia, a España, los cortos premieratos italianos de 6 meses, pero al final de cuentas Europa es exitosa. Yo creo que es el modelo de integración más eficientísimo que se ha logrado a nivel mundial. No obstante, la situación económica... Claro. Es más complicado, es interesante lo que mencionas, la vuelta a la Guerra Fría, pero la vuelta a la Guerra Fría en un escenario mucho más complicado, porque digamos, en los años 50, 60 había 2 bloques, ¿no es cierto? Entonces tenías Estados Unidos y todo su bloque de influencia, era un mundo bipolar. Totalmente, ahora es multipolar. Ahora es multipolar y multiconflictivo, porque entonces tienes muchos más actores, ¿no es cierto? Hay muchos más jugadores en la mesa y eso complica muchísimo más el escenario. Ya la cosa no es digamos azul y rojo, ¿no es cierto? Hay un montón de colores y de matices. Para ir pasando justamente a eso, ya que mencionaste el tema de la vuelta de la Guerra Fría, que quizá explicaría un poco el otro ingrediente de esta agitación, ¿no? Porque, Lenín Moreno le echó la culpa a Correa, ¿no? Y Correa un poco decía, bueno, pero entonces yo tengo un poder terrible si e incluso el dirigente principal de los movimientos indígenas dijo, Correa no tiene nada, Correa nos estuvo persiguiendo durante más de 10 años, no tenemos nada que ver con Correa. Por otro lado, arrestaron, si no me equivoco, un grupo de supuestos agentes venezolanos en Ecuador. Se ha detectado esa presencia además en Chile y en Bolivia junto con los cubanos. Hay una suerte de profesión, digamos, de mercenarios, ¿no? Claro, entonces, digamos, para ponerme, descontento social y problemas siempre ha habido, ¿no? Dicen, pero de repente, o sea, siempre ha habido, como yo digo, manchas de querosene en el piso, y claro, si pasas con un fósforo probablemente prenda, pero esta vez ha prendido en simultáneo. Entonces hay quienes hablan, no sé si Dardo López Dols estuvo hace unas semanas aquí y hablaba del bloque BRIC con V, con B chica, Venezuela, BRIC, Venezuela, Rusia, Irán, Cuba. Y creo que decía China, aunque China tiene su propio modus operandi, ¿no? China te hace bulla, contrata gente para hacerte bulla, sobre todo en el tema vinero, y después viene y te ofrece comprar la mina y la agitación desaparece. Y ha habido casos, aquí no voy a mencionar nombres. Sí. Pero bueno, entonces, eso de que estamos de vuelta en la guerra, parecería que en Cuba de nuevo, quizá porque están viendo que están perdiendo Venezuela, porque tarde o temprano, entonces están un poco desesperados y están volviendo al foquismo, o sea, están tratando de hacer un poco lo de los años 60 en Bolivia, Perú mismo, Javier Heró, qué sé yo. Mesa Pelada, claro, con otro sistema, ahora ya es eso, pero digamos la agitación urbana, la anarquía urbana. Entonces hay un elemento de agitación, además de ese elemento de irritación ante las élites, ante el establishment, esta sensación de incertidumbre ante el futuro económico cada vez más azaroso, y para no hablar de todo lo que implica la economía 3.0 de inteligencia artificial. Totalmente y de eliminación de puestos de trabajo, que
ese es un tema que daría para un solo programa, solo eso para un programa, ¿no? Y que se viene se viene a pasos agigantados. Al galope. Hay muchas profesiones que de aquí, ese es otro tema, estamos educando, mi hijo Idel Wexner, cuando vino aquí, a los niños para el siglo XX, cuando estén graduados, muchas de los conceptos y de las profesiones que se les enseñó ya Correcto. no van a tener, ya van a estar robots haciéndolo, pero en fin, Correcto. cerremos ese paréntesis. Hay algo de agitación al viejo estilo ruso, KGB, no sé, cubano de los años 60. Porque América Latina ha desarrollado, creo yo, pues economías que están demostrando que hemos crecido. Nadie puede ser desdeñoso con el esfuerzo latinoamericano después, ¿no?, de las últimas décadas. Eso es lo extraño, ¿no? Millones salen de la pobreza y sin embargo hay un sí, descontento hay una que paradoja. no había hace 20 años, Así es. que la gente estaba tranquilita a pesar de que estaba mucho peor que ahora. Bueno, quién sabe también porque están más informados, porque la cibernética ahora permite que la gente esté al tanto de todo, Claro. porque además hay una expresión que es muy cabal, ¿no? Se les condujo a la tierra prometida, se les dijo que si éramos productivos, competitivos, y las pymes y mipymes, y la gente se entusiasmó, el latinoamericano en particular, el peruano es muy imaginativo y muy creativo, y todo eso se refleja en la economía, pero no se les dio la puerta de entrada, o se les dio con limitación, no se les permitió disfrutar a plenitud, se les angostó la puerta de acceso, o se levantó el puente medieval, ¿no? Se les levantó para que no pudiesen a ingresar cuando ellos veían que había bienestar, que se había producido éxito económico. Eso es cierto. Lo que pasa es que se les prometió la leche y miel de la economía de mercado, y al final llegaron al ardiente desierto del capitalismo de amigotes. Así es. Ramiro Prealé, el hijo del dirigente histórico aprista del mismo nombre que estuvo aquí, decía que en el Perú hay un 10% de economía de mercado real y el resto es capitalismo de amigotes con un montón de barreras. Claro, a pesar de esos 6 o 7 millones, con ese 10%, si fuera la cifra cierta, han salido de la pobreza. Entonces el tema es que se necesita más mercado y mejorar el modelo y no decir que el modelo ha fracasado y tirar la toalla, pero es un poco complicado explicarle eso a gente que en el día a día ve efectivamente Porque no tengo que los salud. frutos prometidos no aparecían. Pero contéstame, por favor, mi querido Oscar, me estás eludiendo la pregunta. ¿Hay infiltración, hay guerra fría, hay misiles apuntando hacia Estados Unidos simbólicamente? No los físicos que se veían del año 61, otra clase de misiles quizá más sofisticados y por eso menos detectables. Yo siento que sí. Yo siento que hay una confluencia de interés, que no más hay aquí un predominio del pensamiento estadounidense, sino que además por la riqueza, recursos, por todo lo que ha supuesto desde los 60, 70, desde ya no hay la dependencia de armamento, ya no hay dependencia de medicamentos exclusivamente norteamericanos. Ahora se encuentran genéricos chinos mucho más accesibles al mercado, los chinos están invirtiendo, los rusos también están experimentando y tienen interés en estar presentes formalmente, pero que hay una carga ideológica, sí. ¿Cuándo tenías tú? Yo contrastaba entre CNN, para simplificarlo, CNN y RT, Russia Today. Ajá. Y hacía un balance y tenías una versión sesgada y otra versión tan sesgada como la otra, ¿no? Y se da en la cotidianeidad de la información que recibimos todos. Tienes que lograr un balance para saber dónde está el centro, más las opiniones locales. Sí, ¿por qué? Porque hay recursos, porque hay riquezas. Yo he trabajado últimamente el tema del litio. El poder, el impacto que tiene el litio y la gran concentración del litio a nivel mundial se encuentra acá, en América, en Sudamérica. Lo tenemos Bolivia, Argentina, Chile y Perú.
El litio va a ser la energía más depurada, más refinada, baterías, sistemas de los Todo móviles. el siglo XX, efectivamente. El petróleo sí, pero ya estamos conscientes de que el petróleo, en la visión, la prognosis energética, ya todos esos fósiles ya van a ir paulatinamente porque hay una convicción y una conciencia de que la ecología, todo está muy concatenado, Uri. Entonces, al final del día son movidas geopolíticas, dirías tú, Hay, con el ojo puesto en los recursos naturales que esta zona del planeta tiene y que otras no tienen y que son necesarias, muy imprescindibles, básicas para la economía del siglo XXI. yo creo que es una visión acertada, lo has condensado en una frase, has hecho un fraseo muy adecuado, a su vez con componentes de que Por supuesto, claro. Todo el factor pero digamos, social. siempre han estado ahí, pero de repente Así es. hay como así el volcán, como así el Ubinas, así es. ¿no es cierto? O el Misty. O el Misty. ¿no? Ya, a ver, entonces, de ahí, a ver, ¿a dónde pasamos? Porque además, a ver, justo por coincidencia, y no existen coincidencias en política, lo digo entre comillas, todos los problemas están en esas zonas donde hay litio, ¿no? Argentina, bueno. Bueno, han Argentina, vuelto los muchachos. Han vuelto los muchachos peronistas. Los muchachos peronistas. Bueno, ahí creo que hay un tema, mi opinión, ¿no? Para Argentina, a ver, creo que más deberíamos detenernos en Bolivia y en Chile. Pero a ver, Argentina, mi análisis de las cosas, Macri, que llegó con, digamos, con buenas intenciones, con un mensaje claro diciendo, bueno, hay que pagar las cuentas, ¿no es cierto? Ha habido farra y no puedes estar de farra. Pero lo quiso hacer gradualmente. El ejemplo que suelo usar aquí, Óscar, es que, a ver, si tienes un paciente con gangrena, entonces viene y le dice, ¿sabes qué? Te tengo que cortar la pierna hasta la rodilla. Es la única manera de salvarte. ¿Estás de acuerdo? Ya. Te corto y se acabó, fin de la historia. Pero si vienes y dices, mira, vamos a ver, te corto el pie primero, ¿ya? Y la próxima semana vengo y te voy a cortar hasta... Ya, la tercera cuando dices, no, ¿sabes qué? Cámbiame de cirujano, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, Hurtado Miller, el primer gobierno de Fujimori, yo creo que tuvo el coraje y eso hay que reconocérselo. Indudablemente. ¿Sabes qué? Las cosas así, venimos de 2 millones % de inflación, no hay otra manera, que Dios nos ayude, ¡pum! Y nos cortaron la pierna, ¿no es cierto? ¡Pum! Se acabó la gangrena. Entonces ya hemos pasado por eso. Entonces el gradualismo no funciona, o estás embarazado o no estás embarazada, no hay medio embarazo. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que el error de Macri fue el gradualismo, y claro, la gente, además con toda esa historia del recuerdo de los viejos buenos tiempos peronistas que nunca existieron, porque Argentina en este momento estaría al nivel de Canadá si no hubiera venido el peronismo en los años 50, o sea, un populismo. El peronismo siempre ha sido populista, pero bueno, pero existe ese recuerdo de los viejos buenos tiempos que no sé de dónde viene. Bueno, viene de los subsidios y el populismo, pero bueno. Entonces vuelve el peronismo con el agravante, además que ahora es un peronismo con un latrocinio y corrupción, digamos la palabra corrupción. Hay entonces una corrupción brutal, ¿no? ya ese es un tema y lo dejamos ahí. Bolivia y Chile, a ver, ¿por dónde quieres empezar primero? Lo que tú digas, yo fui embajador en Bolivia 5 años. A ver, Bolivia, nadie puede ocultar tampoco que Morales hizo una revolución social que no nació con una imposición, vino desde la Pachamama, desde los Apus, desde abajo, y se le fue construyendo. Y por eso la lealtad de sus seguidores y cosas por el estilo. Claro, como aturdidos, confundidos y violentistas están dañando, ¿no?, la situación de transición que vive esa nación en estos momentos después del fraude. Fue un fraude descarado. Pero descarado, eso no admite discusión, ¿no? Técnicamente lo dijo. Ahora, ha hecho una proeza económica porque contribuyó al Producto Nacional Bruto
no sé los montos exactos en estos momentos pero los ha quintuplicado, que los ha multiplicado geométricamente, y esa Bolivia que nadie veía con entusiasmo para inversiones, pero que es muy rica porque es el hinterland, además, el corazón de Sudamérica, y con vastísimo, es el Alto Perú, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Con minería, con selvas, con junglas, con ríos navegables, en fin, todos estos prosperó, pero también al mismo tiempo la esencia de la democracia, que veamos un giro que es muy importante y que es un componente de tus inteligentes preguntas, la gente sintió bienestar y ha habido... Claro, pero eso no da pretexto. Winston Churchill salvó a Inglaterra nada menos que de los nazis. Así es. Pero terminó la guerra y la gente le dijo muy bien. Así es. Lo has hecho muy bien, pero ahora Punto. te vas a tu casa. Así es. Y elegimos a otra persona, ¿no Y es así cierto? fue. Y se fue a su casa. Y así fue. Entonces podía haber dicho, no, yo lo salvé de la guerra No. nazi, reelección. ¿No es cierto? Pero no, se fue a su casa. La esencia de la democracia es precisamente la renovación. Sí. Quien persiste... Por más bien que lo hayas hecho. Eso sería una monarquía que tiene otros factores. Bueno, pero Evo, en Expreso publicamos Cayó el monarca, porque Sí. ya era pues... Tercera, yendo para la cuarta, forzando las instituciones. Entonces, Con la complicidad, de eso quisiera hablar de Almagro, que fue y le avaló esa disposición del tribunal diciendo, bueno, sí pues puedes postular porque si no se afectan tus derechos humanos, con lo cual iba a seguir postulando. Pero existe la normativa, está vigente. Hay que Pero con ese criterio ya pues lo Trump sé. todo el mundo se queda toda la Así vida es, porque así es. si no están afectando sus derechos humanos, o sea, Sí. no suprimamos las elecciones. Se Entonces. tiene que hacer una modificación de este artículo porque nadie afecta. La esencia de es la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 23 y 29 reafirma Pero que fue un todos poco- tienen... Yo lo sé, Sí. pero sí ha sido forzadísimo. Y él Forzadísimo. lo hizo buscando también una proyección a portas potencial. El hecho de ser de nuevo reelecto, no de nuevo reelecto, de ser reelegido, que está contemplado además en la Carta de la OEA. ¿No? Almagro tuvo esa esperanza. Entonces, si lograba convencer al voto boliviano, era determinante, porque podría haber jalado otros votos potencialmente. Evo era el más antiguo de los gobernantes del albismo, ¿no? El más antiguo. No, a diferencia de los demás que están, él tenía esa autoridad. Bueno, se hipotecó la potencialidad y hizo mal en poder consentir en que estaba en aptitud de ser candidato. Sí, confluyeron opiniones consultivas, confluyeron y que decidieron que un Tribunal Supremo Electoral le concediese pues Sí, bueno, pero una interpretación bien forzada. Es totalmente. Ahora, no ha habido golpe, o sea, el golpe lo quiso dar Evo al quedarse con fraude, ¿no es cierto? Se está victimizando y diciendo, bueno, eso es porque soy indígena hoy. Esas son demagogias. Los de Vox de España le han contestado diciendo, oye, no mezcles porque ya está hablando de que esto es un complot y que hace 500 años. Oye, no mezcles España, no tiene nada que ver, y además te estás victimizando en español. O sea, estás publicando en Twitter en español y por último victimízate en Aymara. Sí, pues. ¿Cierto? Hay una gran demagogia. Hay demagogia, ¿no es cierto? Pero ya todos pues rápidamente sabemos por la información que estamos al día, podemos estar conscientes de que eso no tiene ninguna validez. Perfecto, nos vamos a un pequeñísimo corte y seguimos conversando en esta muy interesante entrevista. Volvemos en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI.
Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta de nuevo en Ni con Dios ni con el diablo. Un pequeño inconveniente por tomar apurado el café. Oscar, tú que has sido embajador en Bolivia, ¿cuál es tu prognosis conociendo la idiosincrasia? La situación está complicada, el gobierno provisional. Ayer han tenido que hacer el fin de semana un puente aéreo porque las principales ciudades están bloqueadas por tierra y tuvieron que hacer puentes aéreos para que las ciudades no queden desabastecidas. Hoy va a haber una huelga general, han convocado una huelga general los partidarios de Evo Morales. En fin, la situación está muy lejos de haberse estabilizado. ¿Qué crees que pueda pasar? Puede pasar de todo. La señora Áñez proviene de la zona del Beni, ¿no? Además, trae sus propias creencias, ¿no? La restitución de la Biblia, esa visión evangélica que se ha posesionado mucho de América Latina. Porque ¿no? hay un descontento también en ciertos sectores por esta andinización, por llamarlo, esto de lo que mencionaste, de los apus y todo lo demás. Es correcto. Siempre estuvo polarizado, pues, Bolivia, sociológica y antropológicamente, fundamentalmente, en base a lo que es los Andes y la planicie próspera, soyera, gasífera, de lo que es... antes católica y ahora evangélica. Y ahora que es Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero estaba muy desdeñada en cierta forma por la escasez de población, lo que es el Beni, que es una zona muy rica, ganadera. Y aquí el Perú importa muchos insumos cárnicos que ya vienen. Bueno, entonces viene Áñez con la Biblia. Áñez con la Biblia y dice aquí vamos a hacer. Creo que ha habido apresuramiento, no se anuncia el día, los 2 días, las 48 horas, rompemos con fulano. Todo es. Ahí sí hay debió actuarse con cierto gradualismo. Ha abierto muy pronto muchas confrontaciones. Muchos frentes, ¿no? Bueno, pero agarraron supuestamente infraganti a supuestos agentes cubanos que según Cuba son profesores, pero con fajos de billetes y también un grupo de venezolanos, ¿no? Entonces cubanos y venezolanos. Pues es una... Pero digamos, tiene muchos frentes en simultáneo y no lleva ni siquiera una semana. Es correcto, es correcto. Yo creo que tiene que tender puentes, convencer a los 2/3 del Congreso boliviano son eminentemente del MAS, del partido de Evo Morales, para convencerlos de que tienen que ir a una... Lo suyo es un trabajo de transición, 3 meses, 6 meses, pero punto. Y va a tener necesariamente que dialogar con Evo Morales. Así es, y que se apacigüen, llegar a una fórmula de entendimiento, ¿no es cierto? ¿no? Pero está, digamos, la puerta abierta que puede pasar cualquier cosa por aquí, por allá. Infortunadamente, para un país que está con unas proyecciones, un país que es socio nuestro, en fin, hay muchas vinculaciones, además con todo el diseño que ponía mucho empeño en lo que es tren bioceánico, que es de enormes. Bueno, todo ha quedado, ya el presidente Vizcarra ha salido a decir que todo queda en suspenso. Es natural. Evidentemente. Es natural porque tú requieres que los interlocutores, tus asociados, pues sean válidos y tengan capacidad de toma de decisiones. En la actualidad es de una fragilidad la situación. Es admirable que esta señora la presidenta de Bolivia, haya asumido esta responsabilidad que es bastante inmanejable, pero que Dios le dé suerte, ¿no? Que Bolivia pueda salir, porque no podemos tener a una nación como Bolivia con tantas fronteras en una situación tan crítica. Tiene una frontera larguísima. Pero eso es responsabilidad de Morales. No permitió consolidar instituciones, que ese espejo que acontece en Bolivia nos enseñe que hay que tener instituciones. Claro, tú me dirás, instituciones como los chilenos, y mira las crisis que tienen. Vámonos para Chile. A ver, Chile. Empieza supuestamente el país el ícono de Latinoamérica, de Sudamérica, estrella, estabilidad y todo lo demás. El oasis. El oasis, ¿no es cierto? Y de repente sube el pasaje del metro. Los primeros son los estudiantes de secundaria que saltan por encima de los molinetes. Mal manejo de Piñera
esa noche cuando ya ya estaban empezando las primeras llamas en Santiago, las primeras llamaradas, se va a cenar a uno de los restaurantes más lujosos porque era el cumpleaños de su nieto. Sale un funcionario a decir, bueno, levántense más temprano para si les molesta el alza. Un ministro de Estado que dice, ¿no? Circula un audio de la esposa del presidente diciendo, tenemos que renunciar a un poco a nuestros privilegios. Claro, se refería a que había que ser más solidarios, pero en el contexto ese, bueno, todos los malos manejos posibles. Al día siguiente quiere dar un giro y sale y dice, estamos en guerra, y no explica que en todo caso la guerra era con esos agitadores profesionales, porque pienso que para quemar en simultáneo 100 won, el equivalente a 100 won y 60 estaciones de metro, eso no tiene nada que ver con la protesta. Pero no es una protesta simplemente popular. No explica con quién está en guerra. Encima sale el comandante general del ejército, o el de la región, dice, disculpa, yo no estoy en guerra con nadie. Eso parece que estaba en el marco de una reunión. Me comentaba aquí un invitado, ahorita no me acuerdo el nombre, pero decía Rafael Rey. Rafael Rey dijo en este programa que las Fuerzas Armadas y la policía le dijeron a Piñera, si quieres que salgamos, necesitamos una garantía por escrito que no nos van a procesar. Impunidad. O por lo menos tribunales militares, ¿no? Digamos, cierta protección, y Piñera no quiso. No obstante, hay denuncias de que no están actuando, pero en fin, del otro lado tampoco, ¿no? Entonces, al comienzo parecía, se notaba una distinción muy clara entre este anarquismo profesional, como alguien lo llamó, y la ciudadanía, ese 1.500.000 de personas que salió pacíficamente por varias horas por las principales avenidas y calles de Santiago y no ocurrió ni un solo incidente. Entonces, como que había un contraste, ¿no? Los agitadores están por aquí, la ciudadanía está por acá. Entonces parece que los agitadores o quienes están detrás de ellos se dieron cuenta, y ya los días siguientes ya se mezcló todo. Y las protestas populares ya se mezclaron con saqueos, con desmanes, con quema de iglesias, con saqueo con incendios, con vandalismo puro y duro. Entonces ahora ya no sabes lo que está pasando, o sea, si estos son revoltosos, si hay gente que protesta, es decir, ya es el caos total. El gobierno ha cedido en todo, ¿no es cierto? Ya han convocado han aceptado convocar a una constituyente, van a cambiar el régimen económico de la Constitución, que creo que todo apuntaba a eso, ¿no es cierto? Y a pesar de que supuestamente ha cedido en todo, la cosa sigue. ¿Cuál es tu...? Bueno, has hecho una reconstrucción muy cabal de lo que acontece en Chile. Hay profesionales, o hay sicarios, o hay mercenarios ya profesionalizados que llevan a cabo toda esta agitación. Porque en Chile, y ahí se suscitó la interrogante en cuanto a Chile. Los chilenos tienen instituciones y les funcionaban, y eso hay que reconocer porque lo han hecho bien en ese ámbito. Pero a pesar de la solidez institucional, ha habido lo que coincidentemente analistas, sociólogos, antropólogos van diciendo que es un proceso de acumulación de frustraciones. Entonces, como bien dijiste en un momento determinado, ese querosene también ingresó a este oasis, o ese oasis se vio rodeado de querosene que finalmente ha eclosionado. El propósito es la constituyente que Piñera ha cedido en todo, y creo que no le quedaba otra situación, porque lo otro era una situación de guerra civil o una represión que ya está siendo cuestionado y acusado muy severamente, y la Corte Penal Internacional está muy alerta a todos estos actos, y si acontece juzgamientos, eso deviene genocidio. Es una situación muy sensible. Bueno, pero lo que preocupa es que no se han saciado ese violentismo, esa crueldad que bien has descrito, no se ha saciado, no tiende a aquietarse, sino que está beligerante, como que hubiese un afán de parte de vecinos, ¿no? Piñera fue uno de los más duros en la relación con Maduro, porque a su vez tienen asilados en la Embajada de Chile a dirigentes demócratas cristianos,
y la democracia cristiana gravita y pesa mucho en la democracia chilena. Entonces, un poco como quieren hacer escarnio. Ustedes se sentían los privilegiados y que a ti no te movía el piso nadie. Pues ahora date cuenta que también la inundación te llega a ti y tienes el agua hasta acá. La brisita bolivariana. No es la brisita, es don't make waves, no hagas olas porque la tienes acá. Confiemos que también se aquiete. Han tardado, es un mes. Ha tardado bárbaramente y la destrucción es simbólica, desde la destrucción del monumento de Valdivia, lo de las iglesias, es decir, Valdivia, el símbolo de la conquista, lo de las iglesias, los valores cristianos, un país católico, en fin, todo esto, no hay que ser muy saorí para poder descifrar todos los códigos que están. Y la prognosis, la perspectiva que yo veo que va a tomarles un tiempo. Vamos a ver el debate constitucional. La izquierda estuvo muy ausentita del tema y dejó que fueran las fuerzas populares las que motivaran. Bueno, luego no sé si quedará como un presidente, un lame duck, en una situación disminuida y tendrá que replantearse. Yo creo que hay un gran corolario para toda la América Latina en estos momentos, que ya no es tan solo el concepto de responsabilidad empresarial tan de moda, tan en boga, que era un poco concesiva. El concepto de justicia social ha tomado una revitalización. ¿Por qué? Porque hasta la iglesia lo propicia y Latinoamérica habla español y es cristiana y es católica. Cada vez una corriente de la iglesia. De eso podríamos, la teología, el efecto nocivo de la teología de la liberación y todo. Sí. Yo, para salpimentar esto un poco, porque estamos de acuerdo en todo y se va a poner aburrido. Entonces, para condimentarlo un todo, eso de justicia social. Cuando empiezan a hablar de justicia social y de redistribución... No es populismo. La mejor justicia social es que haya una verdadera economía de mercado. Yo creo que el mercado es la... Pero bueno, entiendo a dónde vas. Pero ya, ojalá que se solucionen las cosas. La izquierda va a querer cambiar el régimen económico porque ya está diciendo que la culpa de todo es de la malvada economía de mercado. Pero los hizo crecer y los hizo desarrollar durante 40 años. Pero tú ves, a pesar de eso, la prédica izquierdista. Pero bueno, dejemos Chile, Venezuela, patético. Venezuela, bueno, salieron después de un tiempo, digamos, que las cosas estaban en una especie de statu quo, ¿no? De repente Guaidó convoca, ha habido el sábado una cosa multitudinaria, ¿no es cierto? Parecería que otra vez hay un momentum. De inmediato ha salido Maduro a decir, bueno, pero sí, mire, pero por otro lado está conversando, siguen las conversaciones, no, Guaidó lo ha desmentido, no, esto ya lo desmintió en ocasiones anteriores y sí estaban conversando, parecería que hay dos carriles. Pero en fin, es de sobra conocida la situación en Venezuela por todos. Lo que yo quería preguntarte es, a ver, ¿hay alguna otra solución, te pregunto, excepto aquella en la cual se sienten a conversar los verdaderos dueños de la pelota? Me refiero a Estados Unidos, Rusia y China. Y se pongan de acuerdo y mira, Trump que le diga a Putin y allí, mira, ya lo dijo Guaidó, pero ya, la Casa Blanca, Washington, te garantiza que te van a reconocer toda la deuda y toda la inversión. Pero tú tienes que hablar con Maduro y con Diosdado, y daría para un programa entero empezar a hablar del cártel de los soles y el narcotráfico y todo lo demás. Pero muy en fin, poderoso. Muy poderoso. Pero ¿sabes qué? Ya les damos un salvoconducto. No van a terminar ni como Ceausescu, ni como Mussolini, ni como Gaddafi, pero tú los tienes que convencer de que se vayan con toda su familia pues a Cuba o a Pekín o a La Habana o a Moscú. Mira que Evo no quiso irse a Venezuela, tonto no es. No, si hay una residencia no en el DF, ¿no? Sí. Le han asignado una residencia presidencial. Sí, creo que me están pidiendo un corte. ¿Sí? Sí, nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos en la parte final de Ni con Dios ni con el Diablo. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segmento final de Ni con Dios ni con el Diablo, en esta interesantísima charla con el embajador Oscar Murta de Romaña. Nos quedamos en Venezuela, ya. Trump, Xi, Putin, mira, ¿sabes qué? Salvoconducto para Maduro, la cúpula militar, Diosdado Cabello y una transición. Me parece que es la única manera que los grandes jugadores que se sientan a la mesa se pongan de acuerdo, si no... no sé qué opinas tú. Y además, si nos da el tiempo, quisiera hablar del papel de los organismos internacionales, porque después de hablar de Venezuela quisiera dedicar una pregunta antes de terminar en Perú, aquí. El papel de los organismos internacionales, es decir, la OEA, la ONU dándole un consejo, es decir, Bachelet, ¿no es? La comisaria de derechos humanos, la alta comisionada va y dice esto es una dictadura, hay una violación terrible de los derechos humanos, y Venezuela termina teniendo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estamos todos locos. Entonces, ¿qué está pasando con los organismos internacionales? Se han vuelto inoperantes, pero en fin, esa es la siguiente pregunta. Venezuela, ¿cómo ves la...? Estado fallido, carcomido por ese populismo de confiarle por negociados a determinadas jerarquías y cuadros militares en industrias y empresas que lo que hacen es simplemente recaudar y explotar. El mejor ejemplo de que el socialismo y la economía estatista no funcionan. Pero ¿no es es cierto? evidentísimo. Y no, además, no tan evidentísimo para algunos que siguen defendiéndolo aquí y en otras partes. pues están despistadísimos. Es ir contra la historia. Yo creo que ese es otro espejo que tenemos que mirar. Le echan la culpa al cerco imperialista. No, pues el imperialismo ha estado en debate con los chinos que les han sabido, no es la China de los siglos pasados donde fue controlada y tuvo que conceder y esto estaba... No es la China de la guerra del opio controlada por los países europeos, ¿no? Exactamente, ahora es una China poderosa, ¿no? Numérica, económica, número de población, en fin. Estado fallido, modelo fracasado. Alternativas, ¿qué crees alternativas que tiene que salir y que tendrá pues que allegarse a un entendimiento. Por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Esto va a acabar... Yo creo que sería dramático para todos nosotros que ingresaran aquí bombardeos y cosas por el estilo. Una militarización de la crisis no es recomendable. Ninguna forma. Pobre pueblo, que 4 millones hayan ya migrado. Y la ONU calcula que de seguir así las cosas, en un par de años más van a ser 8 millones. Bueno, nosotros cuando se habló que estábamos escasamente en 200.000, ¿por qué el Perú tuvo esa actitud? Porque el Perú fue agradecido, reconoció y quiso repagar. La época que los peruanos fueron 250.000 que acogieron, pero profesionales 1A, contadores, ingenieros petroleros, empresarios que les fue muy bien además. Era otra coyuntura. Ahora, tiene que haber un entendimiento y que se logre a la brevedad, porque además todas estas personas que han migrado... Colombia está muy congestionada, Ecuador aún siendo de tránsito. Claro, es una migración a la cual Latinoamérica no estaba acostumbrada. Nunca. Mira, es mayor incluso o equiparable a la migración siria en Europa, que mira los problemas que ha traído. Así es. Entonces, en Latinoamérica, por lo menos hasta ahora, además, en contraste con Europa, como que se ha asimilado mejor, pero nadie sabe hasta cuándo. Entonces, además es de interés de toda la región solucionar. Tú dices que se soluciona por las buenas o por las malas. Ojalá las buenas es una salida diplomática en la cual lo convenzan a Maduro que tiene que soltar, ¿o qué? Ojalá
Ojalá. Con lo cual, además, me olvidé de mencionar, habría que presionar a Cuba, porque acá uno de los grandes interesados en que Maduro siga donde está es Cuba, porque se va Maduro y Cuba que se queda en el aire, ¿no? Subsiste pues el apoyo de energía, de petróleo, Sí. ¿no? Pero tú hacías referencia también, aunque quiero concluir con lo de Sí. Venezuela primero. Venezuela tiene que tener la opción militar, que no escapa al pensamiento de Bolton y los que estuvieron, porque ya Bolton también fue reemplazado fue asesor de los halcones. de claro. los halcones. Es decir, dependerá mucho también de la coyuntura interna del proceso electoral norteamericano, ¿no? Cómo siente el presidente Trump, cómo se proyectan sus propias potencialidades para lograr la reelección. Pero Dios quiera que nunca se dé una situación de índole militar, porque eso afectaría a muchos. Nosotros hemos puesto nuestro aporte, el grupo de Lima, claro. que a veces pues se le ve que no es tan efectivo, pero son las democracias, son este grupo de naciones, 13 naciones que le están diciendo queremos sacar adelante y una fórmula constructiva y positiva, pero no admite diálogos, no admite nada y está siendo manipulado. Yo se creo siente empoderado por Rusia, hay que decirlo. si viene, los chinos ya tienen mucha inversión en América Latina, ellos tampoco quieren que aquí se surja. Todos para poder prosperar requerimos de Estabilidad, ¿no es estabilidad, y la estabilidad es la ausencia de guerra, de conflicto. Para poder trabajar en este tema, ellos van a querer. Y si se le logra trasladar a que viva, no sé, en Rusia o cosas por el estilo. Claro, ellos en un proceso negociador van a decir, quiero impunidad. Claro, ese es el tema. Bueno, pero hay que decidir ¿cuál es el bien mayor? ¿El bien mayor o el mal menor? Al o el final mal del menor, día, ¿no? con tantos millones de seres humanos sufriendo, bueno, pues, ¿no? Pero en fin. Los organismos internacionales, creo que nos quedan. Rapidito, dos palabras. ¿Sirven o no sirven todavía? Yo tengo fe en el multilateralismo. Yo creo en el multilateralismo porque al Perú le ha dado éxitos, fuera de una convicción de que esto pertenece a la humanidad, o sea, tiene valores que nadie puede cuestionar. Lo que ocurre es que simplemente una eficaz con Cuba, que ha apuntalado mucho la elección, ¿no? Y son reflejos, pues, son esas ondas de ese tercermundismo victimado y esa lucha antiimperial que todavía subsiste y que está latente, y entonces lograron ponerlo. Que vayan a ver la realidad en Venezuela. La propia señora Bachelet, ¿no? Ha estado y ha constatado la dramática realidad que vive el pueblo venezolano, que es. O sea, tú crees en el multilateralismo y a pesar de los errores, digamos, el sistema funciona. Sí, a pesar de la paradoja de que hayan elegido a Venezuela miembro del Consejo de Naciones Unidas para Derechos Humanos. La última, el Perú. El Perú. Perú en este momento es un oasis de tranquilidad. La pregunta, son varias preguntas en una, pero en fin. Es un oasis de tranquilidad porque es el santuario, por decirlo de alguna manera. Bonita expresión. De todos los agitadores continentales que en algún sitio tienen que descansar o organizarse, qué sé yo, y por eso estamos tranquilitos, pero esto podría acabar si en el próximo Congreso, que se elige dentro de 3 meses, predominan las corrientes izquierdistas que también en Perú como en Chile quieren cambiar el régimen económico de la Constitución y se arma la de Dios es Cristo. Buena pregunta, mi querido Uri. Es complicada, pero te voy a tratar de responder rápidamente porque además los segundos ya están corriendo. Primero, el Perú tiene un soporte muy importante que son el 70% de una economía informal que permite proyectar, prever, tener la prognosis de que no se va a dar un estallido de esa índole. Creo que la disolución, al disolverse el Congreso, fue una válvula de escape porque hay un rechazo, existía un rechazo muy fuerte con el Congreso vigente en el país. Eso ha sido constitucional. Yo tengo la opinión de que hubo 2 votos de confianza no concedidos y eso se produjo registralmente, y aunque hay interpretaciones auténticas y cosas por el estilo.
Creo que el peruano también tiene una elaboración, ¿no?, muy consciente de que tenemos reflejos y estamos vacunados con lo de Chile, con lo de Venezuela y lo que estamos viendo en Bolivia. Esas vacunas han llegado oportunamente, Dios es peruano, y eso nos va a impedir de que pueda haber una eclosión de esa índole. Modificaciones a la Constitución, yo creo que no le tengo simpatía a la Constitución del 93, la comenté en un libro, modestamente, que te voy a hacer llegar, Política Exterior y Derecho Internacional, en el capítulo del ámbito de tratados y régimen internacional. Pero hay que reconocerle las bondades del modelo económico que al Perú ha hecho que la brecha, que era abismal, se haya acortado. Depende de nosotros también de que da una situación de ralentización de la economía, no caigamos en actos desesperados. El Perú tiene grandes potencialidades y tenemos que ver que la minería es estructural y fundamental para poder salir. Ya los beneficios de las grandes irrigaciones nos están lanzando hacia las exportaciones exitosísimas de pero productos, necesitamos de todas pero maneras tenemos la minería es fundamental. Así es. La minería es fundamental. Perfecto. Amigos, te agradezco mucho. No, Ha sido una interesantísima entrevista con Óscar Urtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ya se nos ha ido el tiempo. Es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias y hasta mañana. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.